que me escuchas, quiero decirte una gran verdad. Ya no te engañes con tu forma de vivir, porque mi pecado vas a morir. Estábamos en la semana pasada hablando de que nos preparemos para la batalla, y esta es la segunda parte, porque estuvimos viendo, hermanos, lo que es cómo nos prepara el Señor. El Señor nos ha dado su palabra. Aquí Pablo nos está hablando de cómo nosotros podemos vestirnos, hermanos, para ir a la batalla. Porque un soldado, en los tiempos de aquellos tiempos de Jesucristo, hermanos, los ejércitos de Roma, los romanos, tenían sus vestiduras, se cubrían, y basado en eso, Jesucristo, Pablo dio un ejemplo de cómo nosotros los cristianos tenemos que vestirnos, hermanos. Porque un cristiano, hermanos, que no se prepara, un cristiano que no ora, un cristiano que no lee la palabra de Dios, que no predica el evangelio, pues es un cristiano inútil, hermano. Porque si un soldado va a la guerra y no lleva fusil, no lleva una preparación, hermanos, pues va nada más a hacer carne de cañón, como dicen por ahí. Y el diablo, hermanos, si nosotros le damos entrada, nos hace garras, hermanos. Pero un cristiano bien parado en la palabra de Dios, bien vestido, hermanos, con armadura, el diablo no le va a poder hacer nada. Por eso aquí Pablo nos está enseñando cómo debemos vestirnos, hermanos, y tenemos que llevar esa armadura. Y en la semana pasada hablé de 3 puntos, ¿verdad? De 3 instrumentos que tenemos que vestir, que fue el cinto de la verdad, hermano. La verdad es muy importante en nuestras vidas. Un cristiano no puede ser mentiroso. Recuerde que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, hermanos. La mentira, hermanos, como yo explicaba la semana pasada, es una telaraña que nos enreda, hermanos, y no tiene salida. Porque una mentira tiene que contar otra mentira es como hacer hoyos y tapando y abrir otro para tapar aquel, y nunca tiene fin. Así de que la palabra de Dios nos enseña, hermanos, a que seamos verdaderos en todo. Porque Jesús dice en Juan 14:6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad, hermanos. Y si la verdad no está en nosotros, no somos cristianos. Nos hemos hecho libres con la verdad. Pero si nosotros no practicamos la verdad de Jesucristo, nosotros mismos nos enredamos otra vez. Jesús nos hizo libres. Cuando Él murió y derramó su sangre, Él nos dio libertad, hermano. Él nos purificó, nos limpió, nos purificó, hermanos. Amén, hermanos. Nos justificó delante del Padre. Nosotros, con nuestros propios métodos, o con lo que podamos, nosotros no podríamos estar delante de Dios limpios, purificados, menos justificados. ¿Qué nos podría justificar? Lo único que nos justifica es la sangre de Cristo, hermanos. Porque Jesús es la verdad, hermanos, y la verdad nos ha hecho libre. Esa verdad de Jesús nos ha hecho libre. Por lo tanto, nosotros tenemos que vivir la verdad. Y ese es el cinto de la verdad. Y mire, el cinto de la verdad, hermanos, es tan importante. Por eso, los soldados, cuando iban a ir a la guerra, hermanos, lo primero que hacían era ajustarse su cinto, hermanos. ¿Por qué es importante el cinto, hermanos? Porque es donde se colgaban, hermanos, la espada. ¿Y para qué era la espada? Para defenderse. ¿Con qué se va a defender usted? Con la palabra, porque la Biblia nos enseña que la palabra, la espada es la palabra de Dios, hermanos.
Entonces, si usted no va preparado con la palabra de Dios, va desarmado. Porque si usted se va a defender de las acechanzas del enemigo solamente con la palabra de Dios, Jesucristo mismo lo hizo. Mateo capítulo 4. Ahí puede leer usted cómo vino el diablo a tentarlo y con la pura palabra lo hizo huir. Bueno, nosotros tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué sigue? La coraza de justicia. La justicia, hermanos, en Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Es importante buscar la justicia de Dios primero que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos primero, hermanos, trabajar, que no es malo, porque estamos pensando en qué vamos a comer mañana, qué vamos a vestir, cómo voy a hacer para pagar esto. No, el Señor dice claramente en su palabra que busca primeramente el reino de su justicia y lo demás Dios se va a encargar, hermanos. Tampoco vaya a dejarle todo a Dios. Pues Dios, que a ver cómo le hace para que no. Dice la palabra de Dios que el que no trabaja y que no coma. Así que tenemos que trabajar, pero primeramente tener a Dios en primer lugar. Amén, hermanos. Dios tiene que estar en primer lugar en todas las cosas, hermanos. Así que esa es la coraza de justicia, hermanos, que seamos justos delante de Dios y delante de los hombres. La preparación del Evangelio de la Paz. Yo la semana pasada estuve hablando mucho de esto, hermanos, que nosotros tenemos que evangelizar, hermanos. Como dice en Romanos capítulo 10, en el capítulo 10 dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. El Evangelio, hermanos. Dios ve hermosos los pies de aquellos que llevan la palabra de Dios. Hay unos que tienen el ministerio de ir a las naciones, que a salir por todo el mundo, pero también nosotros tenemos que predicar. Dice primeramente en nuestra casa y luego después a los vecinos y donde vivimos, hermanos. Pero todo mundo debemos de hablar de Dios, debemos hablar del Evangelio, llevar a la gente ese mensaje de salvación, que Dios ama al pecador, lo ama, hermanos. Si no hubiera dado su vida por usted y por mí. Dios nos ama. Sin merecerlo, Dios nos dio su vida. Nosotros no merecíamos que Él muriera por nosotros, porque nos amó, porque tanto nos amó Dios que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Qué importante. Entonces nosotros tenemos que predicar el Evangelio, hermanos. Y hoy vamos a dar principio, hermanos, con el siguiente paso, porque ahí hemos nombrado 3, pero son 6, ¿verdad? Son 6, sí, son 6, 5 o 6, y son 6. Los instrumentos que debemos usar para tener completa la armadura de Dios. El enemigo es el príncipe de la potestad del aire, hermanos. No debemos de olvidar eso. Satanás y sus demonios. Pero la armadura nos cubre, nos protege del enemigo. Es importante que el cristiano lleve siempre la armadura de Dios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Seguimos con lo que es el escudo de la fe. En el versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Miren, es importantísimo la fe, hermanos. ¿Qué es la fe? Según Hebreos capítulo 11 dice que la fe, ¿qué es la fe, hermanos? Usted puede decirme qué es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Es una parte de la armadura, hermano, la fe. Usted tiene que creer en Dios, aunque no mire las cosas. Dice el Señor, ¿verdad? Que
Más bienaventurados aquellos que sin ver creyeron, que los que creyeron. Ahorita se enseña mucho y la gente corre a ver milagros, hermanos. Y que hoy se presenta en este lugar fulano y sultano que mire, que venga porque va a recibir su milagro y usted va a ver milagros, va a ver esto y el otro. Y ahí va la gente a ver los milagros. Cuando los milagros, hermanos, dice la palabra de Dios que nos van a seguir a nosotros. Y estas señales los seguirán, dice el Señor. No es que usted corra a ver los milagros, no, los milagros lo van a seguir. Cuando usted crea en la palabra de Dios, cuando usted crea en el Señor, cuando usted reciba al Señor como su Salvador, entonces usted va a ver los milagros de Dios. Y usted va a ser usado por el Señor para eso. Pero tiene que tener fe. Las personas que reciben los milagros tienen que tener fe para poder recibir los milagros de Dios. Nosotros hemos visto en este lugar, hemos visto milagros grandes del Señor, hermanos. Sanidades, liberaciones. Porque el Señor cumple su promesa. Mire, dos cosas que nos llaman la atención, hermanos, y tiene que ser así, es que estamos bajo ataque de los dardos de fuego del enemigo. Los cristianos, hermanos, siempre tenemos una lucha continua con el enemigo. Okay, si a usted le contaron que siendo cristiano usted se le acaban los problemas, pues le han mentido, porque es todo lo contrario, hermanos. Cuando venimos a ser cristianos, el enemigo se enoja más porque no lo quiere dejar ir, no lo quiere soltar. Entonces, ¿lo que va a pasar ahí, hermanos? Que va a tener una lucha siempre constante con el Señor. Pero ¿qué pasó aquí? Ya el Señor nos ha dado su palabra, nos ha dado esa armadura, hermanos, con la que podemos nosotros resistir esos ataques del enemigo. Amén, hermanos. El enemigo no puede dañarnos, hermanos, a menos que Dios se lo permita. Y si Dios se lo permite es porque el Señor nos quiere enseñar algo en ese proceso. Por eso la palabra también dice que todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Muchas veces el Dios permite que vengan a nuestra vida. Si nosotros tenemos la fe, la confianza en el Señor, sabemos que después de eso, algo bueno viene, hermanos. Algo poderoso viene en nuestras vidas. Yo aprendí a creer eso en mi vida personal, hermanos, porque yo sabía que cuando estaba pasando un mal tiempo, yo agarré tanta confianza en el Señor que yo dije, algo bueno viene. Así que Satanás, tú ya lo sabes y por eso vienes a atacarme, porque algo bueno viene de parte del Señor. Es importante que tengamos esa fe, hermanos, en nuestras vidas. Esa confianza en el Señor y saber, hermanos, que algo está pasando. Y lo que usted está pasando es porque algo bueno viene y que es del Señor. Ahora, cuando somos usados por el Señor, es de esa manera, hermanos. Pero si el diablo nos está atacando porque nosotros nos hemos salido de lo que es Dios, hermanos, que ya no caminamos conforme a la palabra, ¿verdad? Entonces ahí también puede venir a nuestras vidas. El diablo tiene derecho de venir y darnos duro, hermanos. Hay dos formas de que el diablo nos pueda tocar: con el permiso de Dios, pero para algo bueno para nosotros, y porque nosotros le abrimos una puerta al diablo también. ¿Ok? Si nosotros le abrimos una puerta al diablo, algo malo puede venirnos, hermanos. Pero si corremos al Señor y pedimos perdón, nos arrepentimos, el Señor está ahí para liberarnos, para volvernos a levantar, hermanos. Dios no nos va a dejar tirados. Amén, hermanos.
Y no con esto le estoy diciendo que usted tiene derecho de pecar, de ninguna manera, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Pero bien dice la palabra que si pecáramos, abogado tenemos, hermanos, con Dios. Gloria a Dios. La fe es una parte muy importante en la armadura, hermanos. Gloria a Dios. Ellos usaban, estos soldados usaban escudos, hermanos. Había dos clases de escudos. Uno grande que se escondían detrás. Mire, cuando iban a atacar algún pueblo que estaba, ¿cómo se dice? Amurallado, ¿verdad? Amurallado. De arriba usualmente les tiraban flechas así, hermanos. Entonces, imagínense usted. Entonces los soldados traían una de estas, ¿cómo le dije? Un escudo grande que lo ponían de tal manera que todos con el escudo, hermanos, se cubrían. Ve, se hincaban así, ponían el escudo enfrente, así tapando los unos por aquí y otros por acá. Y llegan las flechas y nada más topaban en los escudos. Ese era el escudo grande y en hebreo se les llamaba tereos, a ese grande escudo, porque usaban otro más pequeño ya cuando iban a pelear. Era un más pequeño nomás para taparse los espadazos, ya era diferente. Era un escudo más pequeño. Ese grande lo usaban cuando iban en contra a querer derrotar o destruir esa barrera que les impidía entrar a la ciudad. Entonces este otro escudo se llamaba aspis. Es un escudo más pequeñito para pelear. Entonces, bueno, dependiendo en qué condición, en qué situación estamos, hermanos, depende de qué escudo vamos a usar, amén, hermanos. Pero jamás vamos a andar sin ese escudo, porque es la protección. Amén, hermanos. Y es el escudo de la fe, hermanos. Gloria a Dios. Satanás siempre le va a estar enviando dardos de fuego, hermanos. Pero el escudo de la fe es eficaz, que apagará esos dardos. Amén. Usted ha creído, usted manténgase creyendo en el Señor. Porque la fe puede vencer todo ataque del enemigo, hermanos. ¿Y qué son los ataques del enemigo? Mire cómo puede atacarnos el enemigo, y eso empieza a la mente del hombre. Y después de la mente pasa al corazón. Y una de las cosas de los ataques, esos dardos de los que estamos hablando, mire, puede ser el orgullo. Es un dardo que el diablo le va a enviar. El orgullo. Jamás de los jamases, hermanos, usted sienta orgullo. Amén. Usted, cuando alguna persona venga y le diga: oh, hermano, usted cómo sabe de la palabra, qué bonito enseña, manténgase humildito, hermanos. De gracias, hermano, qué bueno que le sirvió lo que le platiqué. Pero si empieza esa persona, usada muchas veces por el diablo, viene a levantarle ese ego, y usted empieza a sentirse orgulloso. Cuidado, porque eso es peligroso en su vida espiritual. Es un dardo que lo puede tumbar. Sigo. La envidia. La envidia es otro dardo que el Satanás nos avienta, hermanos. Tenemos que ser siempre, hermanos, estar contentos y conforme con lo que somos y con lo que tenemos, hermanos. Mire, estar en los caminos de Dios es la cosa más hermosa, hermanos. Dios no va a dejar que le falte nada en su vida. No tenga envidia. Ve, porque la envidia es un arma poderosa de Satanás. Porque la envidia empieza a codiciar, empieza la murmuración. Hay tanta cosa que conlleva con este dardo, hermanos. Hay que tener mucho cuidado.
Mire, hay mucha envidia en los ministerios también, hermanos. Jamás usted envidie lo que otra persona tiene. Amén, hermanos. Jamás envidie. Qué bonito carro trae esa persona. Mi hermano, el hermano. Ya ni siquiera le va a decir mi hermano, va a decir el hermano. Porque ya la envidia le está corrompiendo ese corazón. La envidia le está corrompiendo esos sentimientos de Dios que pone en nosotros. La envidia es peligrosísima, hermanos. Peligrosa. Seguimos. El afán es otro dardo. El afán. Yo sé que tenemos que ser responsables en nuestros trabajos. Nosotros no debemos desobedecer a nuestras autoridades en el trabajo, hermanos. Si nos dan una orden, tienes que quedarte a trabajar porque tenemos que sacar de trabajo. Ahorita mismo el hermano me dijo el viernes que no iba a venir, el hermano Evaristo, porque le habían dicho que tenía que trabajar porque están cortos de gente. Le dije, hermano, vaya y obedezca lo que le están diciendo porque lo necesitan. Pero el afán, hermanos, que aunque por hacer dinero, por trabajar y trabajar y trabajar y dejar de venir a la iglesia, nada más por hacer y hacer y hacer más dinero, tenga cuidado. Usted deja de leer la palabra de Dios, de agarrar un tiempo de oración, un tiempo pero no, porque no, tengo que, si no voy a perder que $100 me puedo ganar ahorita y si no lo hago, pues los voy a perder. No, hermanos, no, usted no está buscando el reino ni la justicia de Dios ahí. Y eso es peligroso. Todo aquello que le quita de servir a Dios, aquello que le quita de pasar un tiempo con Dios, hermanos, eso se llama afán. Y es muy peligroso. Cuando tiene que hacerlo porque su patrón, su jefe se lo pide o tal vez hasta se lo puede exigir, hermanos, tiene que hacerlo porque para empezar usted tiene que dar un buen testimonio. Amén, hermanos. Bueno, eso es en cuanto al afán. Podría hablar mucho del afán, pero bueno, ahí ya más o menos entendimos. El temor, hermanos, el temor. Yo he predicado mucho del temor, hermanos. Un cristiano no tiene por qué tener temor. No tiene por qué temer el cristiano, hermanos. Amén, hermanos. Porque el temor es lo contrario de la fe. El temor es que no está creyendo en el cuidado de Dios. Ahora que pasó todo esto de la epidemia, esta pandemia o lo que sea, yo siempre les dije, hermanos, no tengan temor, no dejen que el temor venga a sus vidas. Hay que cuidarnos y hay que obedecer a las autoridades lo que nos están diciendo que hagamos. Tenemos que creer en aquel, hermano, que nos liberó, que nos rescató, que ha prometido guardarnos y cuidarnos, hermanos. En Dios, en Jesucristo. No tenemos que temer. El temor es un dardo muy eficaz de parte del diablo. Aquí viene algo que también hay, Señor, la lujuria. La lujuria. Y fíjense que es un dardo que Satanás usa mucho, hermanos. Y no le voy a decir que en los jóvenes nada más, no, a los adultos, a todos, hermanos. Es una de las cosas que más el diablo nos ataca, la lujuria. ¿Cuánto tenemos que tener cuidado con este demonio, con este espíritu de maldad, hermanos, la lujuria? Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado porque Dios bendice el matrimonio y bendice, hermanos, la intimidad del matrimonio. Dios no está en contra de eso, pero hay que cuidar mucho. ¿Cómo vamos a llevar esa relación? Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque no podemos nosotros hacer lo que hace el mundo. Y muchas veces nosotros, hermanos,
sin querer, dijo el Espíritu, sin querer queriendo. No, pero de verdad, muchas veces estamos sentados viendo la televisión, hermanos. Ahorita no hay nada bueno en la televisión. Aunque usted esté viendo un programa educativo, un programa bueno, edificativo, de repente le meten los anuncios, hermanos, y ahí está la lujuria. Jesucristo dijo, vale más que te saques ese ojo, y vale más que entres ciego o tuerto al reino o que no entres, ¿verdad? No le está diciendo que verdad saque ese ojo, sino que se aparte de eso. Pero todo esto, estas cosas, hermanos, lo que pasa es que el mundo no lo está metiendo y metiendo. Satanás está usando esto para mandarnos dardos. Es muy importante, hermano, que vemos en la televisión, de verdad, hermano. Y si hemos caído en eso, hermanos, pedirle perdón a Dios y arrepentirnos. Estamos a tiempo, porque Jesús viene pronto. Y esa es una mancha en las vestiduras, hermanos. Es una mancha, hermanos. Mire, la pornografía es algo muy malo delante de Dios. Y tal vez usted dirá, ¿qué tiene de malo? Claro que tiene de malo, porque entra por aquí, su mente se la va a dañar y luego pasa para acá. Por eso muchos pastores y siervos de Dios han caído en adulterio, porque han permitido que eso llegue hasta su corazón y empiezan a mirar de otra manera a las mujeres, a las jovencitas. ¿Ve? Es malísimo, hermanos. Solamente el Espíritu Santo nos puede mantener limpios de eso, porque es un dardo muy fuerte a la mente del hombre y de la mujer también. El escudo de la fe nos tiene que ayudar en esto, hermanos. Amén. Usted tiene fe que ha sido salvo. Usted tiene fe de que su salvación ya está allí, hermanos. Usted tiene esa convicción de que usted ya tiene, que Jesucristo, según Juan 14, capítulo del 1 al 3, dice que Él fue a preparar lugar para nosotros. Él está en el lugar del Padre, que tiene muchas moradas, tiene el Padre, y voy pues a prepararles lugar a ustedes, y vendré y me los llevaré. Es una promesa que el Señor va a cumplir tarde o temprano, hermanos, y está pronto a cumplirla. Y esta mañana platicamos yo y mi esposa, ¿verdad? Que no valía la pena ir a perder todo eso que con tanto esfuerzo hemos logrado, hermanos, llegar hasta aquí. Y por un momento de emociones o lo que usted quiera, vamos a echar a perderlo todo. ¿Verdad que no? Valdrá la pena, hermanos, porque son manchas en las vestiduras. Y Dios va a venir a levantar una iglesia con vestiduras limpias, sin manchas, sin arruguitas, ni siquiera arrugas, hermanos. Hay que cuidar nuestras vestiduras. Gloria a Dios. Seguimos, hermanos. El yelmo, ¿qué es el yelmo de la? ¿Qué es el yelmo, hermanos? Lo que se ponían los soldados para cubrirse la cabeza. Así que si les daban un espadazo en la cabeza, pues nomás chocaba ahí la cabeza, porque eran de fierro, de hierro, no sé de qué serían, ¿verdad? Pero estaban protegidos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a cubrirnos de los malos pensamientos, de los dardos de fuego que el enemigo nos va a aventar a la mente, hermanos? Con el yelmo de la salvación, con la mente, con el entendimiento. La seguridad de la salvación nos capacita para estar firmes frente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente, hermano, es importante. Ese yelmo es la palabra de Dios que cubre nuestra mente. Tener esa seguridad de que tenemos la salvación,
recibida por gracia, por parte de Dios. Mire lo que dice el versículo 20, ahí en Efesios 6, dice el 20, dice: por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hablo de él como debo hablar. ¿Qué trae en la mente? Cuando hable con una persona, va a hablar la palabra de Dios ¿cómo dice ahí? De nuevo, gracias. Se me traba esa palabra, de nuevo. Con integridad, hermanos, con verdad, sin temor, amor, sin temor de hablar de Dios. Eso es hablar con denuedo. Tener esa autoridad con que usted habla la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa con algunos, hermanos? Que cuando están con sus amigos comienzan a platicar, a bromear con palabras de doble sentido. ¿Ok? ¿Dónde está ese yelmo que le cubre la mente, que le cubre los sentidos? Es peligroso. Y todo lo que le estoy enseñando, hermanos, lo que la palabra nos está hablando es: todo es necesario porque es peligroso para nuestra vida espiritual. Y nuestra lucha, ya le digo, no es con carne y sangre, sino con los espíritus satánicos. Se los voy a nombrar aquí para que una vez más sepa de qué cuidarse. Dice: principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es una organización muy potente de Satanás, hermanos. Están bien organizados. Así como si usted conoce cómo se organiza el gobierno, ¿verdad? En todas estas son dependencias del gobierno, ¿verdad? Y hay menos autoridad, de más autoridad, y así va el rango, ¿verdad? Pues así Satanás tiene bien organizado, ¿verdad? Porque nosotros vamos creciendo en el Señor, hermanos. Y Satanás nos va enviando personajes de estos más poderosos, hermanos. Así es que nosotros, hasta que venga Jesús a recoger su iglesia, vamos a dejar de tener estas luchas con estos demonios, hermanos. Entonces llega el momento en que usted ya no va a confrontar un diablito por ahí, un demonillo de esos nomás. No, hermanos, se va a estar confrontando con espíritus de maldad de las regiones celestes, hermanos, con principados, con potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Mire, ¿con quién se va a estar confrontando? Por eso nuestra lucha no es fácil como creyentes, como cristianos, hermanos. Entonces, tenemos que tomar esta armadura, hermanos, y no se la vaya a quitar ni para dormir. Porque en la noche, acuérdense que en la noche vienen los demonios y en la noche lo atacan en su mente. Entonces, un cristiano tiene que vivir siempre así, hermanos, bien armadito, con esta armadura, no quitársela para nada. Amén, hermanos. Si quieren ustedes ser un cristiano de verdad, un cristiano valiente, con poder, bueno, aquí Pablo nos ha dicho cómo lo podemos lograr. Perdón, 1:12. Estaba yo viendo mal, ya creo que ya mis lentes otra vez ya no me están sirviendo. El capítulo 1, versículo 12, 2 de Timoteo, dice así: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé
¿a quién he creído? Y estoy seguro que es poderoso para para guardar mi depósito para aquel día. ¿De qué estamos hablando aquí? Yo sé a quién he creído, dice Pablo. Usted sabe a quién ha creído. Usted sabe a quién ha creído, ¿verdad? Porque antes le creíamos al diablo. El diablo es el padre de mentiras desde el principio. Jesucristo es la verdad. ¿En quién hemos creído? ¿Al padre de mentiras o al padre de la verdad? Si estamos aquí es porque hemos creído al padre de la verdad. Hemos creído en la verdad, hermanos. En Él hemos creído. Y voy al último punto, que dice en el versículo 17, dice: y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, la única arma ofensiva en la armadura. Todas las demás es para protección, pero esta es para defendernos. Mire, usted sabe, ¿verdad?, que los soldados cargaban sus espadas para defenderse y para atacar, para matar. Entonces la palabra de Dios, hermanos, es para defendernos y para matar las acechanzas del diablo. Hay que matar ese espíritu, hermanos, del diablo, esos espíritus que vienen a nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Nuestro gobierno es Jesucristo, es nuestro rey, hermanos. Es nuestro rey, es nuestro gobierno. Nosotros tenemos que sujetarnos a nuestro gobierno. Amén, hermanos. Entonces, es en Él en el que tenemos que creer, hermanos. En Mateo 4, capítulo 4 nos enseña, ¿verdad?, cuál fue la arma que Jesucristo mismo usó en contra de Satanás, la palabra, hermanos. Cuando vino después de los 40 días que estuvo en el desierto. Vino y lo tentó, pero con la misma palabra de Dios lo resistió Jesucristo, ¿verdad? Entonces nosotros por eso tenemos que estar bien preparados con la palabra de Dios, porque es nuestra espada, es con la forma que nosotros nos defendemos. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos, porque nunca podremos saber, ¿verdad?, el impacto que un versículo puede hacer, ¿verdad? No es que nosotros tengamos que aprender de memoria la palabra de Dios, pero sí, hermanos, tenemos que leerla para que en el momento malo esa palabra, el Espíritu Santo nos la traiga a la mente. Y ahí sale un versículo que usted desarma al enemigo completamente luego, hermanos. Lo derriba, lo tumba, lo acaba. Por eso es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es el poder sobre los enemigos, sobre el enemigo que es Satanás y los enemigos que son los demonios y todos esos dardos, hermanos. La palabra tiene poder. Es poder de Dios, hermanos, la palabra. Nos dice en 2 de Timoteo, ¿verdad?, 3:17, dice que es para exhortar y para enseñar, ¿verdad? Y mire, voy a leer completo los versículos estos porque es muy importante. 3 del 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Solamente la palabra nos prepara, solamente la palabra nos hace perfectos, hermanos. Para eso es la palabra de Dios. El Salmo 119, si vamos a leer el Salmo 119, hermanos, ahí tenemos al rey David.
del 9 al 11, diga, vamos a ver, Salmo 119, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y nada, no nada más para los, aquí está hablando de los jóvenes, pero la palabra de Dios es la que nos mantiene limpios delante de Dios. No es por lo que usted haya aprendido, por lo que usted haya estudiado, por todo eso que no es malo, es bueno. Todo lo que usted pueda estudiar es muy bueno. Pero la palabra de Dios, hermano, está por sobre todas las cosas. Porque Dios es la sabiduría misma. Esta predicación, hermano, recuerde que la oración es necesaria para obtener la victoria. Amén. Y la armadura de Dios, hermanos, siempre tenemos que llevarla puesta. No se descuide en ningún momento. Siempre lleve su armadura puesta. No se la quite ni para dormir siquiera. Amén, hermanos. Porque nuestra lucha no ha terminado todavía. Pero cuando Jesucristo venga a levantarnos, hermanos, entonces vamos a ser libres, hermanos, completamente. Oye, amigo, tú que me escuchas, quiero decirte una gran verdad. Ya no te engañes.
me escuchas, quiero decirte una gran verdad. Ya no te engañes con tu forma de vivir.